Para ustedes, muy buenas noches. Soy Andrés Felipe Sánchez Bedoya, estudiante de Relaciones Internacionales, Estudios Políticos. Nos encontramos en la materia de Teoría del Estado con una actividad fundamental, nuestra segunda actividad de características del Estado de Derecho. Es importante estructurar el tema de toda la caracterización que tiene nuestro Estado, pero focalizado hacia dos grandes pensadores, dos grandes representantes de la política, de la filosofía, de nuestra literatura y el posmodernismo. Es importante resaltar a nuestro Maximilian Karl Emilian Weber, más conocido como Max Weber, un alemán de 1864 y ya fallece en 1920. Es un importante economista, es un jurista, historiador y que nos ha dado unos grandes pensamientos y unos grandes aportes a nuestros estados de la actualidad, así como otro gran pensador que es nuestro Hans Kelsen. Es un austrohúngaro, nacido el 11 de octubre del 1881 y pues fallece en 1973, en la cual también nos ha dado unos excelentes aportes para todo lo que es la estructura del Estado. Importante ya adentrando ya a los temas que nos caracterizan dentro de la teoría del Estado, es fundamental hablar de cómo Colombia está estructurado en todo el tema de su estructura a nivel del Estado total de Colombia. Iniciaremos con las diferentes ramas del poder público. Las ramas del poder público están divididas en tres, que es la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Podemos observar que en la rama legislativa tenemos al Congreso de la República, en la cual pues está con los senadores de la República y la Cámara de Representantes, así también como en la rama ejecutiva, donde encontramos a Presidencia de la República, donde tenemos a los consejeros superiores de la administración, tenemos a los señores ministros, tenemos a los departamentos administrativos, las unidades administrativas de las personerías jurídicas y obviamente los sectores de las superintendencias. Y finalizando dentro de las tres ramas, es importante nombrar la rama judicial, donde está la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema de Justicia pues hay unos despliegues donde están los tribunales superiores del distrito, los juzgados y demás, así también como los consejos del Estado que se despliegan a las comisiones de disciplina judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Importante la Fiscalía en los temas de la rama judicial, que es nuestro ente investigador y nuestro ente acusador. Entonces, teniendo en cuenta eso y esa estructura fundamental del Estado colombiano, también pues podemos observar que dentro de esa estructura tenemos los órganos automotores independientes, la organización electoral, los órganos de control, sistema de integración de la verdad y justicia. Todo este engranaje nos lleva a dos grandes aportes que nos dieron nuestros pensadores, como es Max Weber y Hans Kelsen. Iniciando con Max Weber, una gran persona en los temas de la burocracia, en temas de burocracia. Y retomando obviamente los temas de la burocracia, tenemos los elementos de la burocracia y la dominación. Tres pilares fundamentales de Max Weber, en donde la burocracia encontramos los servidores públicos, los empleados, las diferentes jerarquías. Max Weber expone la mejor forma de un Estado ideal, que más adelante lo hablaremos,
Pero lo fundamental es que dentro de estos tres pilares, la dominación nos lleva a unas autoridades tradicionales, unas autoridades carismáticas y una autoridad legal. Fundamental en el tema legal, donde está toda la normatividad. Fundamental en el tema de lo carismático, donde encontramos a las personas que tienen mayor acercamiento en su política, en su oratoria, a llegarle a las poblaciones. Y lo tradicional es fundamental a todo lo que es la historia y que nos conlleva a una norma constitucionaria y demás, nombrándolo de una forma un poco más escueta. De igual forma, el Estado como una identidad donde la política la define como una forma de poder sobre el Estado. Y es fundamental de que estos poderes tengan una base jurídica con unas características y con unas jerarquías. Si bien nosotros aquí en Colombia la podemos nombrar como la constitución política, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las disposiciones del gobierno, o las formas de ley del gobierno y los diferentes reglamentos, hablando desde un ámbito un poco más holístico. Pero si nos vamos un poco más de fondo, pues encontramos los decretos, las resoluciones y demás, que también tienen unas características y tienen unas jerarquías fundamentales. Si ahora bien hablamos de Max Weber, tenemos a nuestro gran exponente Hans Kelsen, que también nos apunta a algo fundamental que está dentro del Estado de Colombia. Hans Kelsen nos habla de algo fundamental que es la realidad normativa objetiva. Y ahora bien, algunos se preguntan, realidad normativa objetiva. Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista, la importancia de las normas son fundamental para la organización de un Estado. El Estado tiene que ser un instrumento normativo fundamental. ¿Y por qué lo nombramos de esa forma? Si retomamos los diferentes filósofos presocráticos y el medioevo, podemos ver que la normatividad o la norma es la disminución de libertades que tiene a un pueblo. Y eso nos lleva o nos conlleva a decir, hombre, ¿qué es lo que está sucediendo en este estado si no tiene un control a esas libertades? Lastimosamente, si nos vemos desde el punto de vista de todas esas libertades, pues obviamente encontramos que la disminución de esas libertades nos genera un control, y ese control nos va a generar un mejor comportamiento para poder desarrollar un Estado garante de los derechos fundamentales. Por eso retomamos de que esas garantías son fundamentales, y ahí es donde llevamos y vamos a hacer una conclusión en el tema de que los primeros filósofos en señalar la importancia de la idealización de un Estado. La idealización de un Estado es la idealización de la ciencia como un componente esencial en las teorías científicas y en especial en la construcción de las nociones, de las nociones teóricas. Y en tratarla de un modo explícito, obviamente en el marco de una discusión metodológica, me parece que fue Max Weber, puesto que los intereses siempre se centraron en las ciencias sociales y no en las naturales, y puesto que su concepto de los tipos ideales se enmarca en un planteamiento epistemológico por parte de la distinción entre ambas familias de la ciencia. La comunidad de la filosofía de la ciencia no especifica o no está orientada en las ciencias sociales, y ha tenido que dejar a un lado o simplemente ignorar las diferentes metodologías que desarrollaba Max Weber.
en síntesis y para concluir, es importante los diferentes aportes que nos dieron estos dos filósofos, estos dos pensadores, estos dos historiadores posmodernistas, teniendo en cuenta de que hoy en la actualidad, si lo vemos dentro de la estructura del Estado que acabamos de nombrar, si lo vemos desde otros puntos de vista estructurales y de autoridad y de burocracia, es importante resaltar que estos dos pensadores nos dieron dos aportes fundamentales. Un Estado necesita un control y lo manejamos con las normas, y un Estado necesita de una burocracia para poder que se desarrolle o que tenga un engranaje fundamental para un Estado eficaz, eficiente y que tenga una misionalidad hacia un pueblo y hacia un territorio de la mejor manera. Agradezco el día de hoy por su atención y que tengan ustedes un muy buen día.